Muy buenas tardes, Dios te bendiga, Dios te guarde. Bienvenido a una entrega más de una palabra de vida. Te habla Gialni José. Bendigo tu vida desde donde quiera que te estés conectando. Damos gloria y honra al Dios Todopoderoso, al único merecedor de ella, al único, al verdadero, al único fiel, al único que no nos falla. Gracias por conectarte, gracias por formar parte de una palabra de vida, gracias por formar parte del proyecto que el Señor ha puesto en nuestras manos. Bendigo tu vida, tu casa, tu familia, tus hijos, tu ministerio en el nombre de Jesús. Gracias por todas las personas todos aquellos suscriptores que siempre nos están mandando mensajes, peticiones de oración. El Dios Todopoderoso está en control de sus vidas y los bendecimos por eso. ¿Cuál es el tema que traemos para el día de hoy? El tema se trata de nuestro hermoso Espíritu Santo de Dios. Y el tema es guiado por el Espíritu Santo. Guiados por el Espíritu Santo. Estamos viviendo unos tiempos difíciles en el mundo, pero no solo en el mundo, sino también en el pueblo de Dios, en el Evangelio, donde hemos llegado a creer que lo que el Dios Todopoderoso pone en nuestras manos, lo podemos hacer en nuestras propias fuerzas, cuando Él dejó bien claro que esto no es en nuestra propia fuerza, sino es con su Santo Espíritu. Cuando nos vamos a la palabra, nos podemos dar cuenta que en el libro de los Hechos, vamos a estar leyendo a la altura del capítulo 16, empezando en el versículo 6 al 10, y dice así: y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió. Y pasaron junto a Misia, descendieron a Troas, y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie, rogándole y diciendo: pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que le anunciásemos el Evangelio. Cuando nosotros nos vamos a unos versículos anteriores, a un par de capítulos anteriores, unos cuantos capítulos anteriores, al libro de los Hechos, capítulo 13, nos vamos a dar cuenta que dice que ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartarme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. ¿Qué pasó aquí? Que ellos estaban orando, los apóstoles, los hombres de Dios, en la iglesia primitiva, estaban orando para recibir la dirección de Dios de qué era lo próximo que tenían que hacer. Y dice bien claro que ayunando y orando, el Espíritu Santo le dio dirección de que le apartaran a Saulo. Todos sabemos ya que hemos dado bastante enseñanza y palabra acerca de Saulo, que luego fue Pablo, después de un encuentro con nuestro Señor Jesucristo. Entonces, el Espíritu le decía: apártenme a Saulo y a Bernabé para la obra que tengo encomendada para ellos. Y vemos que unos capítulos siguientes, ellos están atravesando Frigia y la provincia de Galacia, y el Espíritu Santo le prohibió predicar el Evangelio ahí. Cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu Santo también se lo prohibió. Entonces, como se lo prohibió, pasaron por Misia y descendieron a Troas. Porque como no le dijeron que predicara ahí, como el Espíritu Santo se lo prohibió, ellos obedecieron la voz del Espíritu Santo.
¿Cuántas veces no vemos hombres y mujeres de Dios, ministros del Altísimo, que reciben una invitación para predicar, para ministrar en algún lugar, y en ningún momento se toman el tiempo de preguntarle: Espíritu Santo de Dios, ¿tú quieres que yo vaya a ese lugar? Hay algo que debemos entender, que como decía al principio, esto no se trata de nosotros, ni de nuestra fuerza, sino de su Santo Espíritu. Muchos somos muy buenos para decir las palabras que dijo Moisés en el libro de Éxodo, si no me equivoco, a la altura del capítulo 35, 34, 35, algo así. Y somos muy buenos para decir, literalmente, repetir esas palabras de Moisés y decir: si tu presencia no va conmigo, no me lleves a ningún lugar. Pero a la hora de recibir una invitación, a la hora de ir a lugares que se supone que no tenemos que ir, pero ¿cómo sabemos si tenemos que ir o no? Porque es el Espíritu Santo que nos va a dar la dirección para ir o no. ¿De qué nos vale ir a lugares que literalmente el Espíritu Santo, su presencia, no va a ir con nosotros? En ese lugar no va a pasar nada, porque tú vas a ir en la carne, porque vas a llevar tu doctrina de hombre, vas a llevar tus sentimientos, vas a llevar tus fuerzas, y a fin de cuentas, sin Él no somos nada. No somos nada. Entonces, ¿de qué se trata esto? De aquí, como esta visión dice que cuando le fue prohibido ir a esos lugares y predicar el evangelio ahí, estaban esperando la dirección de Dios. Y ahí es que Pablo ve la visión del varón macedonio, donde este varón macedonio rogaba, estaba en pie rogando y decía: pasa Macedonia y ayúdanos. Esta era la dirección del Espíritu Santo para decirle: no te quiero predicando en Frigia, no te quiero predicando en Galacia, no te quiero predicando en Misia, ni en Bitinia tampoco, ni tampoco pares en Troas. Yo te quiero predicando en Macedonia, porque ahí es que hay un varón, ahí es que hay personas que te necesitan. Muchas veces también somos muy buenos para predicar, para hablar o para hablarle a alguien, o incluso enseñarle la palabra y decirle: debemos someternos a las autoridades. Pero si no somos capaces de someternos a la autoridad que no vemos, mucho menos nos vamos a someter a la que vemos. Si no somos capaces de someternos a las autoridades espirituales, mucho menos nos vamos a someter a las autoridades terrenales. Porque así es que esto funciona. Esto se trata de autoridad. Y donde quiera que vayamos, si no llevamos la autoridad, si no llevamos la dirección del Espíritu Santo de Dios, nada va a pasar en ese lugar. Porque vamos nosotros, no Él, que es que tiene que ir. No Él. Vemos por la palabra que cuando nos vamos a las Escrituras, en los evangelios, habla de cómo Jesús fue lleno del Espíritu y fue dirigido al Jordán para ser bautizado por Juan el Bautista. Dirigido por el Espíritu. Y ahí vemos cómo Juan el Bautista dice: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Donde Juan el Bautista decía: yo no soy digno de desatarle la sandalia de sus pies. Yo solo vine a preparar el camino, como yo decía en un devocional, un audio que le enviaba a los maestros esta mañana, maestro de niños, que él decía, Juan el Bautista: yo solo vine a preparar el camino, pero el que viene tras mí, ese bautizará en el Espíritu Santo de Dios, porque yo solamente bautizo en agua para arrepentimiento. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que el Espíritu Santo de Dios es quien guiaba a Jesús. Necesitaba la guianza del Espíritu. Entonces vemos que si Jesús, el Hijo de Dios,
el Mesías, el ungido, el esperado, el Rey de reyes y Señor de señores, el amado de todas las naciones, el rubio de Galilea, necesitaba la dirección del Espíritu Santo. ¿Qué tú crees que pueda pasar contigo y conmigo? No necesitaremos mucho más de la dirección del Espíritu Santo de Dios. Inclusive cuando oramos, la palabra dice, ¿cómo he de orar como convienes si solamente el Espíritu Santo de Dios lo sabe? El Espíritu Santo de Dios es que nos va a guiar a orar como conviene, porque Él todo lo sabe. Conoce el corazón del Padre, escudriña lo más profundo del corazón del Padre y del nuestro. Entonces, Él es que nos enseña a cómo orar correctamente, porque Él es que nos dirige de acuerdo a la voluntad del Padre. En una ocasión yo estaba leyendo y ahora me encontré con ello otra vez. Primera de Reyes, primer libro de Reyes 18. Todos conocemos la historia de Elías, cuando mató los profetas de Baal, los profetas de Acera, que en total eran 850 profetas de la diabólica Jezabel. Entonces vemos cómo sale huyendo al desierto, se esconde en una cueva. Después que sale de la cueva, ahí fue dirigido por el Espíritu Santo de Dios a volver donde el rey Acab. Y dice que cuando se encuentra con el siervo de Acab, con el servidor del rey, le dice que le diga a Acab que él llegó, que está ahí. Y el siervo lo que le contesta es que acaso tú quieres que me maten, porque ya tú te desapareciste una vez, te anda todo el mundo buscando, te anda buscando Jezabel para cortarte la cabeza y ahora tú me dices que vaya y le diga al rey que tú estás aquí. Entonces él le dice, acontecerá que luego que yo me haya ido, el Espíritu de Jehová te llevará a donde yo no sepa, y al venir yo y dar las nuevas acá, al no hallarte él, me matará. Y tu siervo teme a Jehová desde su juventud. O sea que el hombre lo que le quiso decir es, yo te conozco a ti. Yo sé que tú eres guiado por el Espíritu. Yo sé que el Espíritu de Jehová te puede arrebatar en cualquier momento y dejarme a mí como un embustero, como un mentiroso, que tú no estabas aquí y aquí el que le van a cortar la cabeza va hacia mí, no a ti. Entonces vemos cómo este hombre y la mayoría de los hombres de Dios de la Biblia eran guiados por el Espíritu Santo de Dios. El mismo David decía, ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿A dónde huiré de tu presencia? ¿A dónde huiremos? ¿A dónde huiremos de su presencia? De su Santo Espíritu. No es posible que podamos huir de él. Dice en Romanos 8, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. O sea que si nosotros no estamos siguiendo la guianza del Espíritu Santo de Dios, no podemos ser llamados hijos de Dios. Así es que la pregunta que yo te dejo en el aire en este momento, desde ahora para que la vayas analizando. Estoy permitiendo en mi vida, en mi ministerio, en mi familia, en todo lo que el Señor está haciendo en mí, como nueva criatura en Cristo Jesús. Estoy yo permitiendo que el Espíritu Santo de Dios me guíe, como se supone que deba guiarme como hijo de Dios que soy. Esa es la pregunta que debemos hacernos. ¿De quién estamos recibiendo la guianza? Debemos entender que como cristianos nosotros recibimos las tres voces. Recibimos la voz de Satanás, recibimos la voz de nosotros mismos y recibimos la voz del Espíritu Santo de Dios. Entonces tenemos que estar pendientes cuál de esas tres voces nosotros estamos escuchando para ser guiados por el Espíritu Santo de Dios. ¿Cuál es la dirección que estamos siguiendo?
cuál es la guianza que estamos siguiendo. Si estamos siendo guiados por el Espíritu Santo de Dios. Por el Espíritu Santo de Dios. Vemos que en las cartas que Pablo escribió a los Corintios, cuando hablamos de los dones, que son un regalo de Dios, vemos cómo los dones son un regalo dado, pero el que tiene la misión de repartirlo como Él quiere, cuando Él quiere y a quien Él quiere, es el Espíritu Santo de Dios. Hay momentos en que nosotros no recibimos los regalos que Dios tiene para nosotros porque no estamos recibiendo la guianza del Espíritu Santo de Dios. Porque no le estamos permitiendo al Espíritu Santo de Dios que obre de la manera que Él quiere obrar en nuestras vidas. Hay regalos maravillosos que el Dios Altísimo tiene para nosotros, pero debemos permitirle que sea Él, que haga como Él quiera, con quien Él quiera, de la forma que Él quiera, en el tiempo que Él quiera, que se manifieste como Él quiera, que quite de nuestra vida y ponga lo que Él tiene que poner y lo que tiene que quitar. Debemos reflejar esa obediencia al Espíritu Santo de Dios para poder ser guiados por Él. Porque el Espíritu Santo de Dios no puede guiar a nadie que no lo obedece. Y como acabamos de leer aquí, dice que todos los que son guiados por el Espíritu Santo de Dios, estos son hijos de Dios. Los guiados por su Santo Espíritu son los que pueden ser llamados hijos de Dios. Vemos cómo el Espíritu Santo de Dios también en el libro de los Hechos guió a Felipe. Felipe era uno de los 7 diáconos que fue elegido en el libro de los Hechos también, creo que a la altura del capítulo 6, si no me equivoco. Y vemos cómo fue dirigido por el Espíritu Santo de Dios y fue arrebatado y llevado al desierto, porque tenía que darle una palabra de salvación a un eunuco, que era el líder de una reina bastante importante de Siria. Entonces, ¿qué te quiero decir con eso? Sin el Espíritu Santo de Dios, sin su guianza, no podemos ejercer un buen trabajo en el ministerio, un buen trabajo en el pueblo de Dios, un buen trabajo como hijos de Dios, con nuestros hijos, con nuestra familia, con cualquiera de las personas que el Señor está poniendo en tus manos para liderar. No puede ser sin la guianza del Espíritu Santo, porque tú ni yo tenemos nada que dar. No tenemos nada que dar. Todo lo que vamos a dar tiene que ser con la guianza del Espíritu Santo, porque cuando el Espíritu Santo nos guía para dar algo, para decir algo, para desatar una palabra, esa palabra va a ser desatada con autoridad, porque el Espíritu Santo de Dios nos está guiando. Y cuando nos guía y nos dirige, ahí va a estar la autoridad, ahí va a estar el poder de Dios. En una ocasión pasada, creo que lo mencioné en una de las grabaciones pasadas, no sé si la pasada o la antepasada, y era que yo decía que dábamos instrucciones en un grupo de intercesión, en una clase que estábamos dando sobre la armadura de Dios, y decíamos, las líderes del grupo que estábamos ahí, Maurita, Yacibe, decíamos cómo cuando estamos intercediendo y el Espíritu Santo de Dios te dirige a que le diga a una de las intercesoras que se está entrenando, ore por esta petición, ore por esto en específico. Cómo esa persona debe seguir la guianza de esa persona que lo está dirigiendo, dirigido de antemano por el Espíritu Santo de Dios, para que declare la palabra que le están diciendo que declare, para que ore por lo que le están dando a orar, no para que se vaya por otro lado, por otra cosa, por otra situación. Porque tiene que entender que si estamos siendo guiados por el Espíritu Santo de Dios, la autoridad se le está delegando en ese momento
para lo que se le está diciendo que ore. Entonces muchas personas piensan que es que la hermana me está bloqueando, que no quiere que yo delegar la autoridad en mí para yo orar por lo que yo quiero orar, por lo que me ponga el espíritu, como dicen muchos. Sí, esa parte es entendible. Pero si te están entrenando y te están dando la dirección de que ores por algo en específico, es porque te están delegando una autoridad para orar por eso. Y vas a tener la manifestación por esa autoridad delegada que te están dando. El Espíritu Santo de Dios nos va a guiar en todo momento. Siempre que busquemos de su guianza, siempre que busquemos de su dirección, Él nos va a guiar, Él nos va a dirigir, pero tenemos que dejarlo actuar, tenemos que dejarlo trabajar en nosotros, tenemos que conocerlo en intimidad para poder discernir su voz, para poder saber en todo momento cuándo nos hablan una de esas tres voces, cuándo es Satanás, cuándo somos nosotros mismos o cuándo es el Espíritu Santo de Dios. ¿Cómo conoces cuándo es el Espíritu Santo de Dios que te habla y no eres tú, ni es el enemigo? Cuando conoces su voz, cuando lo conoces, cuando tienes una comunión con Él y estás acostumbrado a escuchar la forma que Él te habla. No podemos encerrar a nuestro Dios Todopoderoso, a nuestro hermoso Espíritu Santo en una cajita y decir, si el Espíritu Santo nos habló de esta manera hoy, pues así mismo me va a hablar mañana. Y si no me habla así, pues ya no es Él que me está hablando. Debemos estar abiertos y atentos a la voz del Espíritu Santo, a sus diferentes manifestaciones. El Señor obra como Él quiere y de 1000 maneras posibles. No nos podemos encajar en una sola manera. Entonces, ¿qué te digo? Ya para concluir, guiado por el Espíritu Santo para poder ser llamados hijos de Dios. Guiado por el Espíritu Santo para poder ser guiados de la manera correcta. Guiados por el Espíritu Santo, como dice la palabra que fue Jesús. Guiado por el Espíritu al desierto para ser tentado. Guiado por el Espíritu. Eso es lo que el Señor quiere de nosotros, que seamos guiados por su Santo Espíritu, porque cuando somos guiados por su Santo Espíritu, todo va a estar bien. Cuando somos guiados por su Santo Espíritu, el Dios Todopoderoso que nos envía, Él nos va a sustentar. Él nos va a dar la autoridad que necesitamos. Así como vemos todos estos hombres de Dios, así como vemos a Pablo, que donde quiera que iba, el Señor lo dirigía, el Espíritu Santo de Dios lo dirigía a los lugares, y vemos como el resultado que tenían estos hombres de Dios era maravilloso, era sobrenatural. ¿Por qué? Porque se estaban dejando guiar por el Espíritu Santo de Dios. Y eso te digo en este momento, a ti ministro, a ti mujer del Señor, a ti te digo en este momento, si el Señor ha puesto algo en tus manos, no es para que tú decidas qué es lo que va a hacer con lo que el Señor puso en tus manos. Es para que te deje guiar por Él y te dejes utilizar como su vasija de barro. Bendigo tu vida desde donde quiera que te estés conectando. Envíame tus comentarios, tus peticiones de oración. Lo puedes dejar aquí en la caja de los comentarios, o si no puedes hacerlo, a través de nuestro correo electrónico, unapalabraDeVida@gmail.com. Repito, unapalabraDeVida@gmail.com, 2023@gmail.com, unapalabraDeVida 2023@gmail.com. Recuerda, no es en nuestra fuerza, es con su Santo Espíritu. Es con su Santo Espíritu. Si estás aquí en el área de Clearwater y quieres visitarnos a nuestra iglesia, este sábado tenemos una actividad de niños donde el Dios Todopoderoso esperamos que se manifieste de forma sobrenatural. A partir de las 4 de la tarde, de 4 a 8, tenemos alabanza, adoración, rifas, juego, pizza, sorpresas, mucha diversión para nuestros niños. Desde 0 edad, 1, 2, 3 años de edad hasta los 13 años de edad. Te invito a que nos acompañe. Esto va a ser en 2001 Rainbow Drive,
Clearwater, Florida 33765. Repito, 2001 Rainbow Drive, Clearwater, Florida 33701. Dios te bendiga y te guarde. Te habló Gialni José. Y recuerda, debemos de ser guiados por el Espíritu Santo de Dios, no por nosotros mismos. Dios te bendiga y te guarde. Bye, bye.